Dinos cuándo, Jerry. Y siempre es antes de que lo pensamos. Buenas tardes, yo no sé si estamos en vivo porque no aparece la imagen en la pantalla de mi computadora, pero el hermano Gardner lo va a poder averiguar. Confirmar, ojalá que pronto pueda. Porque todo demora cuando... Normalmente yo creo que cuando hablamos aquí, Jerry, que nos oyen como 3 o 4 segundos después de que lo digamos. Pero En vivo y casi en directo. casi en vivo también, pero ya confirmación, ¿ok? Perfecto, ya estamos en vivo. Dios te bendiga, gracias una vez más por estar con nosotros y tal como les prometimos antes, ahora nuestro hermano José Pinto de Badalona, España, nos va a presentar una lección de la palabra de Dios. Adelante, hermano. Ok, vamos a hablar en un ratito sobre el orden, el buen orden en todas las cosas. Yo creo que es sumamente necesario en nuestra vida, en nuestra sociedad, Amén. en nuestras vidas, en lo personal, en lo familiar, llevar buen orden, porque si no, nuestra vida sería un completo caos. Las Escrituras nos da muchas pistas que Dios es un Dios de orden en todos los sentidos, y eso lo vemos desde el principio hasta nuestros días. Por ejemplo, hay una carta, la carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33, que va el hermano Gardner. Muy bien. El que lee peor que los tres, pero hacemos lo mejor que podemos. Dice 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Una cosa estoy pensando, el orden es algo que no está tan de moda hoy en día, no es una virtud que la gente busca tanto, porque como vemos de este texto, para Dios es de gran importancia. Correcto. Y tratando el verso 40 del mismo capítulo, encontramos aquí un texto por excelencia, lo se cita muchísimo. Sí, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios da mucha importancia al orden. De énfasis, correcto. Bueno, como sabemos, la epístola, la primera epístola a los Corintios, nos narra una iglesia tremendamente desordenada, como creo que todos conocemos, muy desordenada. Y esta expresión que aquí Pablo da a los hermanos son de gran enseñanza para nosotros. Es una exhortación, ¿verdad?, de este tipo de carta. Tuvo que ver muchísimo con el desorden que había con el tema del Espíritu Santo, con los milagros, ¿verdad?, con todo tipo de obras del Espíritu Santo. Pero no vamos a hablar en sí de lo que sucedió en esta iglesia en el primer siglo. Vamos a hablar de lo necesaria que es el orden de nuestra vida hoy en día, pero viendo la perspectiva en cuanto a la Biblia desde el principio. Por ejemplo, hace falta muchísimo orden en nuestras vidas, en todos los sentidos. No sé qué pensáis. Hoy en día, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral. Cuando más me encuentro en problemas o en dificultades, más me doy cuenta que no estoy andando ordenadamente, aunque sea con el uso del tiempo o con lo que como a veces, si como en forma desordenada, todo, pero ya hay problemas. Ajá. La manera de organizarnos, de disciplinarnos, ¿verdad? Necesitamos orden. ¿Verdad? Porque todo sería un tremendo caos. Vamos a poner el punto también en lo que es en la iglesia. En la iglesia local también es necesario mucho orden. Porque si no, sería un tremendo caos. Es que hemos todos visto iglesias desordenadas y es un desastre. Y por eso hay que poner en orden la cosa como Dios ha mandado. Claro, no solamente hablamos de las denominaciones, ¿no?, que ya sabemos y conocemos algunas que
que bueno, vemos estas características, pero dentro de la hermandad, dentro de las iglesias del Señor, dentro de las iglesias de Cristo, también a veces, incluso en las nuestras, y que a veces nosotros somos parte de este desorden, Lamentablemente. ¿verdad? Sí. Pues tenemos que mirar esto porque vemos, como hemos leído al principio, tenemos un Dios tremendamente ordenado. Y eso lo vemos en el principio. En Isaías 45, 18. Bueno, al principio, en el Génesis, en cuanto a cuando Dios hace la creación, Génesis del 1 al 2, capítulo 1, capítulo 2, ¿qué es lo que vemos en Dios cuando hace su obra majestuosa? Que digo que completo y todo lo vio bien. Correcto. Dios, todo está Cuando bueno. Él finaliza su obra, Dios no hacía las cosas al azar Correcto. o de una forma caprichosa. Cada día tenía su cosa. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer y lo llevaba a cabo. Así. Amén. había desorden al principio, había caos, dice las Escrituras, pero luego Él fue formando, dando forma Ujú. a toda la creación. Ese es un buen punto, que Dios da orden a lo que es antes caos. Correcto. Y dice al final el Señor, lo vio todo bueno. Y vio que Dios todo era bueno y agradable a los ojos de los hombres. En Isaías 45, 18, hermano. Muy bien. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Es interesante, ¿verdad? Aquí ya vemos el interés en Dios. Dice que compuso Del desorden. y no lo hizo en vano, porque lo hizo para que fuese habitada Ujú. y habitada por los seres vivos y sobre todo el ser humano. Hablando del orden, los científicos hablan del oxígeno, Exactamente. del porcentaje de agua. Todo. Todo cabe para que haya vida. Si solamente se quitara una pequeña porción del aire que respiramos, de tal y tal elemento o del agua, no podríamos vivir. Pero Dios lo hizo ordenadamente para que Y viviera. también si comparamos la Tierra con los otros planetas que están en nuestro sistema solar, ¿qué es lo que vemos en los otros planetas? En este país estamos hablando de enviar a un grupo de personas a Marte en el año 2020 o 2025, por ahí. Lo único que yo puedo decir son dos palabras: buena suerte. Buena suerte, porque vivir ahí en ese ambiente, ese es un ambiente desordenado. Dios ha hecho la tierra de una forma ordenada. Amén. Para que la habitasen. Exactamente. Y no fue habitada, no fue creada, digamos, el sol para que la habitasen, no fue creado el sol para que la habitasen, no fue creado la luna para que lo habitasen, no fue Son creado cualquier otro, desiertos. correcto, no fue otro planeta, Marte, Júpiter, la Tierra. Dios la creó, la formó, la preparó para que la habitara el ser humano. Amén. Y así fue, ¿verdad? Y esto es importante porque vemos desde el principio. También, por ejemplo, vemos esta virtud tener en Dios que debe de haber en nosotros en Levítico 1, del 7 al 8. Vamos a leer. ¿Cómo no? Dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Ajá, cuando leemos todo el libro de Levítico, cómo Dios enseña a su pueblo Israel todos los detalles, tremendamente ordenado y con mucha exactitud. Dios así estableció el sacerdocio y los sacrificios. Vemos ahí el continuo orden por parte de Dios ya en su pueblo, cuando se establece en el Sinaí. Y aún antes de esto, en el libro de Éxodo, la construcción del tabernáculo. También. ¿Verdad? Por lo general lo tomaron muy en serio. La excepción sería el Levítico 10,
donde no hicieron caso al orden puesto por Jehová y sufrieron Nadab y Abiú las consecuencias. Así es. Ahí vemos orden. Sí. Por ejemplo, la actitud que tuvieron estos dos hombres. Bien, seguimos. Por ejemplo, cuando Jesús, ya nos pasamos, damos un saltito al Nuevo Testamento, cuando Jesús alimenta a los 5.000. En Marcos 6:40. Marcos capítulo 6, versículo 40 y 43. Ujú. Vemos como el mismo Jesús, aquí en la tierra, en una situación quizás un poco informal, Sí, ¿verdad? Quizás podemos pensar nosotros, están en el campo, ahí sentados en la hierba, ahí sentados todos de cualquier manera. No estaban sentados de cualquier manera. Y quiso Dios, que en este caso el Señor, que en ese instante, en esa circunstancia hubiese orden. Vamos a leer el texto. muy bien. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Aquí hay muchos detalles que nos muestran muchísimo orden. Como dije antes, es una situación quizás un poco... Hoy en día, cuando vamos al campo a hacer camping, a cenar, a comer, a pasar el día, muchas veces no prestamos atención a eso, pero Dios es que se ocupa en que el grupo supuestamente debería de ser una gran muchedumbre. Uno pregunta, ¿cómo habrían sabido que eran 5,000? Por Bueno, ejemplo, por los grupos. por ejemplo, Sí, por los 100 en 100, 50 en 50, hubieron habrían sabido la hubieron cantidad. sumando grupos Ajá. y grupos y llegaron a la cantidad de 5.000, Sí. más o menos, ¿verdad? Y comieron todo y se saciaron todo. Y luego el detalle final, y recogieron los pedazos que sobraron. Aquí yo también vemos por parte del Señor también orden. Yo veo aquí orden Sí. por parte del Señor. No dejaron los desperdicios, no dejaron las obras allí tiradas, sino se Sí. preocupó el Señor de ello. Y a mí me da mucha pena a veces cuando voy a un restaurante y veo la gran cantidad de comida se que tira. la gente deja en su plato. Sí. Que toneladas de comida se malgastan todos los días en este país y en otros países a Y través con del mundo. algunas partes del mundo esta comida que ha sobrado sería un tesoro, pero Jesús no era culpable de eso. Aquí se dio énfasis en el conservar lo bueno y no botar lo bueno. Y también lo que mencionamos también al principio, el orden divino en el hogar. En Tito, vamos a leer ahora en Tito 2:5, quiere Dios, enfatiza mucho esto, a que haya mucho orden en el hogar. Hay un texto que aquí ya, en cierta manera, ¿qué nos dice, hermano? Bueno, está hablando a las mujeres jóvenes y dice que ellos debían ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí vemos palabras que nos muestran también esto, orden. Sí. La mujer, ser prudente, Ujú. casta, cuidadosa de su casa. Cuidadosa de su casa ya también nos muestra, ¿verdad?, que una mujer debe de estar atenta a su marido en primer lugar, a sus hijos, a la casa, ¿verdad? Tan devaluado que hoy está el día, hoy está el tema del trabajo de la mujer en la casa. No se le da la importancia de vida. Sobre todo nosotros los maridos deberíamos de poner énfasis en ello, ¿verdad? Que si trabajamos nosotros en fuera, pues bueno, nuestras mujeres también trabajan en casa. Todos trabajemos. Pero bueno, quiero decir que ahí vemos el trabajo que es sumamente importante, perdón, el orden es sumamente importante. Y en este caso, pues también, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios quiere que tengamos orden en nuestro hogar también. Y si no hay, la palabra de Dios puede Va llegar a a ser ser- blasfemada, va a ser por blasfemada. la gente impía. Correcto. También, por ejemplo, en Romanos 13, del 1 al 7, vamos a ir viendo.
Muy bien, aquí hablamos de la orden en el gobierno. Vamos a ver esto, sí. Esto es importante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Bueno, el gobierno, fijaos lo necesaria que es el orden en un país, en una nación. Imaginémonos que como muchos, ¿verdad?, pregonan un país anárquico, un país, ¿verdad?, que ni gobierno, ni patrón, como suele decir allí en mi tierra, ni gobierno, ni patrón, ni Dios. Es un lema en los humanistas, ¿no?, en las personas que no quieren ningún tipo de sujeción, ni gobierno, ni Dios, ni patrón. Pero, ¿cómo es la palabra fina? Anarquistas o algo así. Sí, correcto, es pura anarquía. Uh-huh. Mucha gente quiere vivir así, en pura anarquía, pero es imposible. Sería un caos. Esto sucede en nuestras vidas cuando hay anarquía, cuando no nos sujetamos en nada. Cuando la familia es anárquica, no hay ninguna sujeción, no existe el varón, no existe la cabeza. El papá está tomando digamos, el trabajo del niño, del hijo. Quizás el hijo está tomando el trabajo del papá como cabeza, o la mujer. O y la lamentablemente esposa, vemos esto más muchas y veces. más. Mandan los niños. Pura y es anarquía. triste. Pura anarquía. Y en las naciones, desgraciadamente, muchas veces pasa eso. O se quiere eso. ¿Verdad? Y lo que vemos es pura anarquía. Aquí vemos un texto que nos dice claramente que Dios quiere que en las naciones haya orden. Porque va a ser beneficio para nosotros. ¿Verdad? Es el punto de Pablo. Porque eso es lo que se está buscando. Beneficio para nosotros. Imaginémonos en un caos, en una ciudad sin orden, sin policía, sin justicia. Bueno, está llegando a mi mente algunos lugares que he visitado, pero ¿verdad? Quedarán sin nombre. Correcto. Correcto. Pero si no hay leyes de tránsito. Correcto. Yo Sí, también. exactamente, yo pienso hasta incluso en los semáforos, Ajá. en el stop, o Ajá. como pone pari en otros países, ¿no? Si no existieran los semáforos, ¿cómo sería el tráfico? Como es en tal y tal lugar. O la velocidad máxima, si no existe velocidad máxima. El orden es importantísimo en todos los niveles de la sociedad. Y los carriles, cuando vamos por la autopista yo qué sé, de 10, 6, 8 carriles, si no existiese esos carriles con esas líneas pintadas, que cada uno vamos, que aquí, por ejemplo, según qué parte de Estados Unidos he visto que, mamma mía, qué barbaridad. Yo estuve en Atlanta hace un par de días, así es Atlanta, aquí en algunas partes. Y vemos este desorden, ¿verdad? Y vemos que, bueno, Dios quiere también en estas cosas, insisto, para beneficio Amén. nuestro, el buen orden. Y sobre todo también, ¿por qué no decirlo?, en el plan de salvación. Por supuesto. Como todos sabemos, el gran desorden que hay en el mundo religioso. Un gran desorden solamente en el punto del plan de salvación. No se sabe. Yo oigo muchas denominaciones que para nada, por ejemplo, citan el libro de los Hechos. Un libro sumamente importante donde tenemos que acudir para saber
cómo los primeros cristianos fueron hechos cristianos. ¿Verdad? Pero Exactamente. algunos lo pasan completamente por alto. Completamente. Yo escucho a miembros de denominaciones que no citan hechos para nada. Solamente les gusta citar el Evangelio de Juan y algún que otro texto de alguna carta apostólica. Sin Pero- darse cuenta de que el libro de Hechos es el libro de las conversiones. Correcto, claro. Nos enseña cómo fue establecida la iglesia, para qué y cómo fueron, ¿verdad? Cómo nacieron los primeros cristianos ¿Verdad? y cómo fueron hechos cristianos. Y ahí tenemos que ir nosotros a esa fuente para saberlo. Y solamente con eso ya nos bastaría para que hubiese orden en las iglesias, Amén. orden divino en las iglesias, para saber el plan de salvación tal como lo dice las Escrituras. Así que prestemos atención a ello. Por ejemplo, otro punto, en Tito 1.5, dentro de las iglesias locales también hay un orden establecido Sí. por Dios. Pablo Dios. quería que lo existiera en Creta. Por ejemplo, Dice, por esta causa, hablando a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Orden. ajá, correcto. ¿Cuál era aquí el desorden en esta deficiencia que había en esta iglesia? Que no habían ancianos, que supuestamente, según parece, según inferimos, podía haber ancianos. Ujú. De hecho, Pablo está mandando ¿Verdad? a este hermano para que corrigiese esa deficiencia. Y sigue luego hablando de lo importante que eran en Creta, donde eran malas bestias y todo Sí, tipo eso, de, había de mu- problemas. Había mucho, ah, mucho desorden. Y hablando de los ancianos, hoy en día hay muchísimas iglesias a través del mundo que necesitan ancianos, pero sería algo desordenado establecer ancianos que no tengan esas cualificaciones, Ese es el ¿verdad? problema. Eso sería un Tenemos gran que tener desorden. bastante orden para prepararnos a Correcto. ser cualificados. Correcto. Exactamente. Y no solamente los que, digamos, se ofrecen para ancianato, ¿verdad? Para ser anciano, sino también la iglesia debe estar ordenada para elegir ancianos. Sí, Ajá. O sea, los ancianos no son elegidos por ellos mismos o por los varones que están al frente, sino por toda la iglesia, Amén. eso lo sabemos. En este caso, la iglesia también debe de estar ordenada, Y si Orden. puedo, enseñada. y si puedo añadir un punto más, que el tiempo de prepararse, si usted es joven, un varón joven, cristiano fiel, el tiempo de prepararse para el ancianato es ahora. Llegar a aprender a ser una persona ordenada ahora para que pueda ser anciano en el futuro. No espere hasta que tenga 50 años para prepararse. No, el tiempo de prepararse es en la juventud. y no solamente los jóvenes, las jóvenes, porque la esposa es una Cierto. clave, una Tam- clave tambi- para eso. exactamente. Cierto. Muy bien, buen punto. En este viaje, días anteriores, escuché de un hermano, bueno, de la esposa de un hermano joven, un matrimonio muy joven, y la esposa me decía que su esposo, dentro de su juventud, estaba ya pensando en el futuro ser anciano. Qué bueno. Y eso me gustó, Sí, porque veo en este chico muchísimas buenas cualidades ya ahora, desde muy joven, y es lo que tú decías, Jerry. que Dios le ayude a alcanzar ¿Verdad? esta meta. Qué buena meta. Muy, muy buena meta. Muy bien. Otro punto en cuanto al orden, al buen orden. Por ejemplo, los fieles deben apartarse, o sea, los miembros de la iglesia local, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro buen orden es apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Exactamente. No andar desordenadamente, como dice este texto. Adelante, hermano. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Muy bien. ¿Y el 14, hermano? El 14, vamos a leerlo también. Vemos aquí la importancia del orden. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que una iglesia local, los miembros, hombres y mujeres, estemos completamente ordenados, que no andemos en esa anarquía tampoco en la iglesia local.
Eso es muy Exactamente. importante. No podemos hacer lo que nos dé la gana, no podemos asistir a las iglesias, o sea, a las reuniones de los domingos de entre semana cuando nos dé la gana y que nadie nos diga nada, que nadie nos estorbe, que nadie nos llame la atención. No, yo vengo cuando quiero, cuando tengo ganas y cuando me apetece. Bueno, está bien. Vale, hermano, venga usted cuando quiera y no hay problema. No, eso es completo desorden. Bueno, lo que usted está diciendo es que para que haya orden tiene que haber disciplina. Correcto. Por Y supuesto. la disciplina es una Establece el clave orden. para establecer el orden. Correcto. Ujú. ¿Qué es lo que sucede en el hogar? Ujú. Un papá en su sitio, Ujú. ¿verdad? El cabeza de familia Ujú. con la mamá, cuando establecen orden o cuando establecen disciplina en Ujú. sus hijos, está haciendo eso. ¿Verdad? Está estableciendo orden en los niños cuando están creciendo y cuando hay cierto desajuste en los niños en el crecimiento. Tiene que haber disciplina. Tiene que haber Son disciplina. compañeros, el orden y la disciplina, compañeros. Correcto, así es. ¿Qué más? Para ya terminar, por ejemplo, debe de haber tiempo, en este caso del orden en las iglesias, en lo personal de cada uno, debe de haber tiempo, mucho tiempo para estudiar nosotros lo personal. Organizarnos Sí, para estudiar, para orar, para visitar, por ejemplo, organizarnos en la iglesia, en las actividades de la iglesia para hacer los servicios que hay, no solamente el domingo y los estudios que se hayan a través de la semana, ya sea martes, miércoles, jueves, sino visitar a los enfermos, por ejemplo. Ujú. Es una buena virtud en los hermanos que hacen eso. Lo que hicimos ayer en casa de la hermana Margot, por ejemplo, de ir a estudiar de vez en cuando. hay una cosa, yo voy a confesar que en mi vida ha sido un reto establecer orden en mi horario diario. Pero una cosa que me ha ayudado, aunque todavía me toca mejorarme, es la rutina. A levantarme, orar. Y cuando uno establece la rutina, ya no se siente bien. Es como cepillar los dientes. Si uno no cepilla los dientes antes de salirse, es como algo falta. Pero así debe ser con la oración, con la lectura en la palabra. Tener una rutina para que nos ayude a establecer el orden en nuestras vidas para orar, para leer, como usted ha dicho, para visitar a otros, tener ciertos días como parte del horario y así tenemos orden en la vida. Pero la rutina, una buena rutina ayuda mucho. Así es. Y ya terminamos, ¿verdad? Con este pensamiento de que ordenar y organizar nuestras vidas, poner a Dios sobre todas las cosas en primer Amén. lugar. Yo creo que ese es el primer orden, la primera cosa que debemos poner en orden en nuestras vidas, que es poner a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces nos irá bien en nuestras vidas, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel de cabeza de familia, de como padre, como hijo, como trabajador, como miembro de la iglesia fiel donde estoy, trabajar, poner a Dios en primer lugar, visitar. Ahí está el tema. Y ya Ok. para terminar, era eso lo que quería decir. Bueno, que Dios nos ayude a poner en práctica estos Ojalá. principios. Gracias por presentar Ajá. estos puntos a nosotros. A mí me han ayudado. Espero que hayan ayudado Sí. a todos los que están mirando. Gracias por vernos. Y quieren ver. Bueno, ahí está otro español que está mandando saludos. Juan Antonio Jiménez Villegas. Juanito. Saludos, hermano. Saludos, Juanito. Sí, es otro hermano de, Te quiero, de hermano. Badalona. Te quiero. Norberto Ross, saludos. Y a ver, ya me he ido a mi página. A ver. De todos modos, saludos a todos los que están mirando. Que Dios bendiga a todos. Y hasta el próximo. Quién sabe, quizás el sábado que viene. Dios te bendiga.